Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en el estado de Yucatán. Doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 30 de mayo. De mañana, lunes 31, al sábado 5 de junio, se aplicará en Mérida la segunda dosis contra el coronavirus a las personas adultas mayores de 60 años, proceso que se realizará en 2 macrocentros y 7 módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. De acuerdo con lo programado, la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de 60 años de Mérida se llevará a cabo de la siguiente forma. Mañana, lunes 31 de mayo, se vacunará a los que nacieron en los meses de enero y febrero, martes 1 de junio a los de marzo y abril, miércoles 2 de junio a los de mayo y junio, jueves 3 de junio a los que cumplen en julio y agosto, viernes 4 de junio a los de septiembre y octubre, sábado 5 de junio a los de noviembre y diciembre. El horario de vacunación será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se invita a la población a acudir al centro de vacunación el día que se le fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar de la salud de todos. La vacunación se realizará de manera coordinada con el gobierno del estado y el ayuntamiento de esta ciudad y la Secretaría del Bienestar. El viernes inició la aplicación de segundas dosis para adultos mayores de más de 60 años en Xochel, Telchac Pueblo, Silam González, Tamec, Telchac Puerto, Tepacán, Tetis, Teya, Ucú y Tecantó. También inició la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Ucú. También el viernes concluyó la aplicación de segundas dosis a adultos mayores de 60 años en 59 municipios, que se suman a los 42 municipios donde también ya finalizó este proceso. Esto significa que en 101 de los 106 municipios de Yucatán, todos los mayores de 60 años ya tienen completo su esquema de vacunación. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 156 pacientes en hospitales públicos. 34.958 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 40.113. Hoy se detectaron 150 nuevos contagios de coronavirus, 128 en Mérida, 4 en Progreso y en Ticul, 3 en Canacín, 2 en Tizimín y 1 en Celestún, Chocholá, Izamal, Quinchil, Oxcurcap, Tixpehual, Valladolid y Yaxcucul, y 1 foráneo. De los 40.113 casos positivos, 344 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 25.145 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 7.192, en la zona oriente 6.391, en la zona centro 2.346, en la zona sur 3.547, en la zona poniente 5.669. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 5 fallecimientos. Son 4 mujeres y un hombre, de un rango de edad de 30 años a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Uno residía en Oxcurcap, uno de Ticul, uno de Tixpehual, y uno de Mérida y uno de Butzos. En total son 4.225 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 774 están estables, aislados, monitoreados por el personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 156 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.